Ya es la última semana, así que vamos a tratar de culminar con todo lo que necesitamos saber. Sí, entonces, me decían algo de un auto instruccional. Sí, ¿Qué me pre- profe. Jesús le preguntó. Eso les están pidiendo, me figuro, que para el final del quimestre, ¿no es cierto? De las 5 semanas. Correcto. Sí, profe. Cuando estaba el módulo, o sea, su módulo tenemos que presentar. Ya. Este auto instruccional es como un banco de preguntas, me figuro, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan como referencia de lo que han recibido. Claro, profe, puede ser cualquier actividad que abarque todo lo que da. Ya no les escucho bien, no sé si es mi internet o Sí, el de profe. ustedes. Sí, profe. Es un trabajo que abarque todo lo que nos ha dado, profe. Es un trabajo final, profe, pero como panas, profe. Sí, A ver, verán, el auto instruccional no debe caer en la teorización, ¿sí me explico? No debo yo hacer un auto instruccional que me hable de teoría, porque eso yo consigo en el internet igual, ¿no es cierto? Nuestro auto instruccional, para mi punto de vista, tiene que ser algo práctico. Primero, obviamente van a meter materia, ¿no? En la parte digestiva, en sus partes, pero hoy vamos a ver, hoy vamos a acabar de ver los macronutrientes, espero acabar de ver los micronutrientes que nos faltan, para que ustedes puedan calcular una dieta. Sí, porque toda la materia que hemos recibido, mal o bien la pueden conseguir, sí, en tutoriales y ver. Pero la idea es que ustedes lleguen a tener una idea de qué es una dieta, sí, de cómo, cuántos carbohidratos voy a comer, en cuántos productos voy a utilizar para mi dieta. Sí, entonces yo creo que el autoinstruccional tiene que ir más o menos guiado a eso, a que sea práctico, como un manual, sí, en donde yo coja y diga, ah, chévere, yo puedo hacer esto. Sí, yo puedo, con lo que me están dando en este autoinstruccional, yo tengo estos datos que a mí me sirven para hacer esto. Sí, porque si no, al contrario, sería solo transcribir lo que hemos hecho. Sí, entonces el autoinstruccional tiene que ser que usted va, aparte de hablar de la teoría que se habló y dar un poco de teoría, explicar en ese autoinstruccional qué se va a hacer con eso, con la nutrición, porque lo que estamos aprendiendo es nutrición, pero no estamos aprendiendo solo conceptos, sino lo que queremos saber es cómo plantear una dieta, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? María Augusta. ¿Dónde está? Ah, parece que mi internet está bastante mal. Vamos, luego. El internet. Sí, chicos, hoy parece que como llovió, estoy con el internet bastante intervenido. Ok. ¿Me escuchan algo? No, no tengo internet. Casi nada, profe. Recorta full, profe. Ya. Déjenme ver si puedo solucionar. Está malísima la conexión. Marquiño.
Estoy mal con el internet, ¿cómo hacemos? Si puedo, esperen un segundo, voy a solucionar esto un poquito. Ya, denme 2 minutos. A ver, chicos, ahí se me escucha un poco mejor. Sí, profe. Profe. ¿Ya está mejor? Sí. Sí, profe. Pie de lugar. A ver, chicos, como les decía, el autoinstruccional, más que recopilar tanta información que es bastante larga de la nutrición, el objetivo sería que ustedes logren hacer un autoinstruccional haciendo una síntesis de lo aprendido y haciendo una guía para poder hacer una especie de manual para poder hacer una dieta. Sí, generalmente no se encuentra esto cuando uno recibe nutrición. Sí, recibe qué son los carbohidratos, qué son todo lo demás, pero cuando uno quiere ya planteárselo o hacer una dieta se vuelve más complicado. Sí, entonces, con lo que vamos a aprender estos días, ustedes van a aprender a calcular una dieta básica. Sí, no son nutricionistas, pero van a poder realizar una pequeña dieta. Sí, saber qué alimentos tienen ciertas sustancias y poder yo hacer real esa dieta. O sea, yo voy a decir, yo puedo comer 2 huevos de la mañana, una taza de leche, fruta, ya. Sé que con eso estoy compensando la cantidad energética que yo necesito. También voy a hacer lo mismo con el almuerzo, la merienda y entre comidas. ¿Listo? Para que ustedes tengan una guía clara de lo que van a hacer. Y así debería ir el autoinstruccional para mi punto de vista, o sea, hacerlo algo menos teórico, o sea, dando una síntesis de lo que hemos aprendido y dando un aporte más, que el que lea su autoinstruccional sepa que con estos productos y con lo que estoy leyendo yo puedo hacer una dieta saludable. Sí, a menos de que les hayan dado alguna otras pautas para el autoinstruccional. María Augusta. No, profe. No, ya. Con todo yo hoy le pregunto al profe Marcos Cisneros para ver qué me dice él, qué es de las pautas que de pronto les pusieron. Pero si no hay pautas, desde mi punto de vista debería ser eso. ¿Listo? No algo extenso y detallar tanto la parte teórica, sino más hacer una síntesis de la parte teórica, coger lo más importante. Y lo otro sería ya entrar en eso de poder hacer una dieta. Sí, poder plantear una comida saludable. Sí, ya. Eso es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí se contestó la pregunta o todavía tienen dudas? Javier. Dígame, profe. Digo, ¿sí estaba claro lo que les propongo o no? O sea, si es que nos pueden mandar un autoinstruccional más suave, profe, porque la verdad, pues sí, tenemos que presentar algunos deberes. Porque desde su materia todavía nos falta presentar, creo que 3 deberes. Sí. Y de psicología también tenemos pruebas, deberes y también tenemos que estudiar para los 2 exámenes, profe. Ya verán, pongan conceptos básicos. Si no, no se metan en la explicación de cómo se degradan, no. Conceptos básicos, ¿no es cierto?
¿Para qué se necesitan las proteínas? ¿Para qué se necesitan los carbohidratos? Sí, pero guíense más en hacer una explicación de cómo sacar la dieta, qué es el índice de masa corporal, qué es lo que yo necesito para cuánta cantidad de carbohidratos por cada kilo de peso, cuánto de proteína por cada kilo de peso. Eso vamos a hacer. ¿Listo? No hagan una cosa, no se llenen de teoría. Cojan la teoría, lo básico para poder volverlo práctico. Eso hagan, sí. Porque la teoría es más información para ustedes. Pero el autoinstruccional debería ser como un manual que ustedes deben tener para ustedes. Sí, un manual en donde diga, yo necesito tanto de proteínas, yo necesito calcular de esta manera, yo voy a calcular la actividad física que realizo con tal fórmula. ¿Listo? Ese debe ser su autoinstruccional. ¿No es cierto? Porque ¿para qué es el autoinstruccional? Para que tenga usted una guía, ¿sí o no? Una guía de cómo aplicar eso que aprendió, pero no va a coger todita la materia y meterla en el autoinstruccional. Sí, ¿sí está claro eso? Y profe, de pronto, no sé, alguna tabla como ejemplo en donde nosotros nos vayamos como que guiando, ayudando para armar esa dieta que usted no. Sí, hoy les voy a dar, si es que alcanzamos hoy, si no el miércoles ya les doy unas tablas que nos da la Organización Mundial de la Salud. Sí, esta Organización Mundial de la Salud tiene tablas como quien dice estándar, sí, en donde uno puede usar fórmulas y ocupar el peso y la talla. Son fáciles de utilizar, más fáciles que las que les di la vez anterior. ¿Listo? Son más prácticas. Sí, entonces estas les voy a pasar y ustedes en eso se van a basar, pero tomando de referencia lo aprendido, ¿no? Tomando de referencia lo aprendido para que ustedes hagan su autoinstruccional. Yo les voy a pasar. Pasemos rápido la clase para ir pasando y para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿ya? A ver, chicos, vamos a alguna pregunta más. A las tareas les decía, chicos, no se olviden de entregar, sí, los que estuvieron nuevos y todo lo demás, estaban un poco atrasados en tarea. Hacer lo máximo hasta mañana para calificar las tareas que no se hayan podido entregar. ¿Listo? Nada más. Entonces comencemos. Este es, Marquinho. Este no es. Pero no quiero video, quiero las diapositivas. Desde el principio. Pero le pido de las proteínas, ¿ya mandaste? Entonces déjame poner un video de las proteínas. Miren chicos, con este video vamos a hacer un compendio. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Querer que un cuerpo funcione bien sin comer de forma saludable es como esperar que un coche funcione con la gasolina equivocada. Las proteínas son macronutrientes no solo necesarios para la estructura de nuestro organismo, sino que realizan fundamentales funciones reguladoras. Si bien la carne es un alimento rico en este macronutriente, existen fuentes más saludables para su obtención. Como decía Doug Larson, la esperanza de vida crecería a pasos agigantados si los vegetales olieran tan bien como el tocino. En este audiovisual describiremos los aspectos fundamentales de la función de las proteínas. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo.
Las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos. Según el orden con el que se unan estos aminoácidos y la configuración espacial que adopten, formarán proteínas muy distintas con funciones muy diferentes. Las proteínas cumplen varias funciones en el organismo. Las 10 principales son: número 1. Producir masa muscular. Las proteínas son nutrientes esenciales para la manutención y aumento de la masa muscular, ya que para que el músculo crezca es necesario, además de realizar actividad física regularmente, tener un adecuado consumo de proteínas de alta calidad, como las que se encuentran en los alimentos de origen animal, como la carne, el pollo y los huevos. Número 2. Producir anticuerpos. Los anticuerpos y las células de defensa del organismo son producidas a partir de las proteínas, y sin una ingestión adecuada de este nutriente, el sistema inmunológico se debilita y el organismo se vuelve más susceptible a enfermedades e infecciones. Además del consumo adecuado de proteínas, otros nutrientes como el zinc, selenio y los ácidos grasos omega 3 también son importantes para mantener una buena inmunidad. Número 3. Mantener la piel y el cabello saludables. Podemos considerar las proteínas como responsables de ello al formar el colágeno, la sustancia que da firmeza a la piel y previene las arrugas y marcas de expresión. Además de esto, la queratina es el principal componente del cabello y también es una proteína como el colágeno. Por esto, para que el cabello sea saludable, es necesario consumir este macronutriente. Número 4. Equilibrar las hormonas. Muchas hormonas de nuestro organismo están formadas por proteínas, y por esto, para tener un buen equilibrio hormonal, es necesario consumir adecuadamente este nutriente. Número 5. Mantener un buen sistema nervioso. Los neurotransmisores como la adrenalina y la acetilcolina son hechos de proteínas y son los responsables para transmitir impulsos nerviosos que generan los pensamientos, las emociones y los comandos que hacen que el organismo se mueva y funcione adecuadamente. Número 6. Recuperación de heridas y cirugías. Las proteínas son la base principal de la formación de nuevos tejidos, siendo necesario para recuperarse de problemas como heridas o bien de cirugía. Esto ocurre debido a que forman parte esencial de la estructura de los órganos, de los vasos sanguíneos, de las células y de los tejidos, por lo que un consumo adecuado antes y después de una cirugía favorecerá el cierre de la herida y a que la síntesis del colágeno sea la adecuada para favorecer su cicatrización. Número 7. Transportar oxígeno. Los glóbulos rojos son células responsables para el transporte de oxígeno en la sangre, y en su interior hay aproximadamente unos 280 millones de moléculas de hemoglobina, una globulina compuesta por 4 cadenas proteicas. Por eso el bajo consumo de este macronutriente puede causar problemas como anemia. Número 8. Mantener la salud de las articulaciones. Las articulaciones están formadas por tendones y tienen una gran cantidad de colágeno que funciona como un amortiguador entre los huesos, evitando su desgaste y que surja dolor. Número 9. Digestión y absorción de los alimentos.
El jugo gástrico y las enzimas digestivas están formados por proteínas responsables para romper los alimentos en moléculas menores que serán absorbidas por el intestino. Además de esto, las células del intestino poseen transportadores que están formados también por proteínas y que funcionan como puertas que permiten la entrada de los nutrientes digeridos en el organismo. Y número 10. Proporcionar energía. Además de los carbohidratos y las grasas, las proteínas también pueden ser utilizadas como sustrato para producir energía en el organismo y regular la glucemia, especialmente en las dietas que son bajas en carbohidratos. Curiosamente, cada gramo de proteína proporciona 4 kilocalorías, la misma cantidad suministrada por los carbohidratos. Hemos dicho que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes. Algunos podemos fabricarlos a partir de otros, pero hay 9 que se consideran esenciales, pues no pueden ser sintetizados por el organismo y tenemos que ingerirlos en la dieta de forma necesaria. No todos los alimentos que contienen proteínas disponen de estos aminoácidos esenciales, por lo que podemos hablar de alimentos con alto valor biológico proteico, que son los que contienen estos aminoácidos esenciales, y de alimentos con bajo valor biológico proteico, a los que les falta estos aminoácidos. En el próximo audiovisual conoceremos cuáles son estos aminoácidos esenciales y en qué alimentos se encuentran. ¿Estás sin audio, profe? No se le escucha, profe. Ya listo. Entonces, esto fue lo de la semana anterior, ¿no? Un poquito haciendo el compendio de la proteína para no regresar a las diapositivas. Y esta sería la idea del autoinstruccional, ir dando mensajes más sintetizados de lo que hemos hecho para entrar a lo que realmente nos interesa, que es la nutrición. ¿Listo? Vamos a comenzar hoy día con los macronutrientes que nos hacen falta, que serían los lípidos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Ok, listo, chicos. Lípidos o grasas. ¿Sí se me escucha? Sí, profe. Ya, ok. Listo, ahí tenemos dos tipos de grasas, sí, unas provenientes de vegetales y otras provenientes de animales. ¿Listo? ¿Algún conocimiento sobre las grasas, chicos? ¿Alguien sabe en qué se clasifican? Se clasifican en grasas saturadas, insaturadas, grasas trans. Ya. ¿Qué serán las grasas trans, María? Augusta. La grasa más industrial. Sí, podría decirse que la grasa industrial, sí. Listo, entonces vamos a ver un poquito sobre las grasas, ¿no? Los lípidos con conjuntos de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por el átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? En menor medida. Y otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre. Los lípidos son las moléculas hidrófobas insolubles en agua. O sea, quiere decir que necesitan de otras sustancias para diluirse, ¿no? Pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo. ¿Qué son las grasas o lípidos? Ya habíamos dicho, son sustancias no solubles en agua
que se encuentran en el tejido generalmente adiposo y en otras partes del cuerpo generalmente en los animales, así también como en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas construidas por una mezcla de ácidos grasos y esteres de glicerina y sirve como reserva de energía. Sí, o sea, las vamos a encontrar en el estado animales y vegetales, ¿no? La clasificación de los lípidos son monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Sí, estos últimos además se pueden subdividir en dos categorías. En aceites, aquellos solubles a temperatura ambiente, y grasas, aquellos insolubles a temperatura ambiente. A ver, ¿cómo nos damos cuenta cuando generalmente la grasa proviene de los vegetales? Son los aceites, el aceite de girasol, el aceite de oliva, sí, que están en estado líquido a temperatura ambiente. Y las grasas, generalmente de los animales, sí, como la grasa del cerdo, el tocino, generalmente la mantequilla, bueno, la mantequilla también viene de la leche y la margarina, que es vegetal, pero generalmente la mantequilla, porque la margarina no es de animal, es vegetal, pero ya tiene un tratamiento diferente. Pero la mantequilla que viene de la leche, sí, esta mantequilla generalmente en estado, en temperatura normal es sólida. ¿Cuáles son los diferentes tipos de grasas? Sí, ¿y cuáles son solubles? Existen 4 tipos de grasas principales. Grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas, grasas saludables. Sí, grasas saturadas y grasas trans que hablaba María Augusta son las no saludables. Bueno, se puede comer de todas en realidad, pero hay que simplemente ir variando un poquito, sí, la cantidad que vamos a ingerir de cada una. La meta es tratar de elegir la grasa más saludable, sí, y comer menos de las grasas no saludables. Y mantener dentro de la dieta un equilibrio entre las dos grasas. ¿Listo? Ya, una persona debe consumir entre el 20 y el 30% de calorías totales como grasas por día. Sí. Esto más o menos es en una dieta de 2.000 calorías al día, pero la mayoría creo que pasábamos de 2.000 calorías, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que ir viendo también en la misma proporción, pero según su tasa calórica que nos había salido. Sí, aquí también dice que se requieren entre el 44 y 76 gramos, sí, de aceites. La grasa nos va a dar de energía, le habíamos puesto ahí, 9 kilocalorías por gramo de grasa. Sí, ahí están las proteínas, hacemos un recuerdo otra vez, sí. Los carbohidratos del 55 al 60% de las calorías totales, las proteínas del 15% y ahora las grasas entre el 20 y el 30%. Sí, dependiendo de la actividad de deporte también que hacemos, sí, en algunas actividades fitness, culturismo y algunas otras variaciones, a veces se cambia el polo de la proteína y la grasa, y a veces la proteína va del 20 al 25, 30, y la grasa queda en el 15 o el 10. Pero esos son dietas y cosas extremas para ciertos deportes. Ya, la grasa total del 20 al 35% de las calorías diarias. De todas las 30%, el 10% debe ser de grasas saturadas máximo. O sea, del 30 al 35, entre el 5 y el 10% de grasas saturadas. Lo demás, intentar comer grasas saludables. ¿Sí? Ahí está comiendo más de
del 40% en grasa, pero bueno, no importa. Esa es la idea, ¿no? De las dos grasas, vamos a tratar de comer las más saludables entre un 20-25% y las grasas no saludables entre un 5 y un 10%. ¿Sí? También tenemos los aceites omega 3, sí, que son los poliinsaturados y que generalmente están en los pescados de profundidades bastante bajas como el atún. ¿Listo? Son una grasa especialmente saludable para el corazón, puede ayudar a reducir los valores de triglicéridos de la sangre. Sí, o sea, quiere decir que estos aceites omega 3 ayudan a disolver la grasa que se acumula. ¿Listo? Juegan un papel más o menos, yo siempre les hago un ejemplo como la grasa cuando uno va a poner aceite 3 en 1 en la bicicleta, en la cadena, que la grasa está sólida y dura y uno pone el aceite 3 en 1 y ese aceite más liviano le va disolviendo esa grasa hasta que sale. La grasa puede encontrarse en pescado, salmón, caballa, arenque, sardina, atún blanco, truchas. Bueno, generalmente en los peces y en productos de soya. También tienen el omega 3 en las nueces, ¿sí? En los frutos secos, en la linaza, en el aceite de linaza y aceite de canola. ¿Listo? O sea, todo sería más o menos una idea de poder ir consiguiendo estos tipos de aceites o ir aumentando nuestra dieta este tipo de aceite. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes comen nueces? Sí, pero muy poco comemos la nuez, ¿no? Y deberíamos aumentar a nuestra dieta de pronto entre comidas poco de nuez, si queremos bajar de peso, si queremos ir bajando el nivel de grasa corporal, la nuez, un poquito el aguacate, el maní, nos va a ayudar a ir bajando un poquito este nivel de triglicéridos y de grasa acumulada. Sí, ahí más o menos tenemos los productos que ustedes pueden conseguirlos. Siempre es mejor comerlos de la naturaleza que en comprimidos, pero si no hay, pues comprarse pastillas de omega 3. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Sí, se consideran saludables para el corazón. Son buenas para bajar el nivel del colesterol. Aquí están. Dentro de estas dentro también de las omega 3 también están el aguacate, nueces, semillas, almendras, sí. Y generalmente los frutos secos. El aceite de oliva también, sí. El aceite de girasol, el maíz, la soya, la mantequilla de maní y el cacahuate. Sí, pero recuerden que ahí hay aunque es bueno, sí. Por ejemplo, una idea. ¿Cuánto te comerías tú, María Augusta, de maní? Si te digo que tienes que comer. No sé cuánto es lo recomendable, profe. Lo recomendable sería unas 10 pepitas de maní. O Tan la poquito. cuarta parte del aguacate, pero generalmente digo maní, me compro la funda de $1 y me acabé en todo el día. Entonces, tampoco funciona así. Listo, más o menos una idea. Esta mantequilla de maní o la mantequilla de la manteca de cacahuate, recuerden que aunque es saludable también, si es que no se consume, habíamos hablado que la comida procesada, ¿no es cierto? La comida licuada se va a consumir mayor cantidad de calorías. Si yo como el cacahuate, o sea, el maní, y lo mastico, voy a gastar calorías. Si lo consigo en mantequillita de maní con pancito, de seguro que si no hace deporte también le va a engordar. ¿Listo? Y también se va a volver grasa. Entonces, tener cuidado con esas observaciones. ¿Listo? Ahí tenemos más o menos las monoinsaturadas, sí, que son estas granos secos y el aguacate que nos va a ayudar a quemar esas grasas. Y también los aceites, ¿no? Aunque el aceite de oliva es un poquito caro, a algunos no les gusta el sabor, pero es muy bueno. Siempre ir de vez en cuando a las ensaladas, por lo menos una cucharadita de
aceite de oliva. Ya, las grasas saturadas. Las grasas saturadas se encuentran principalmente en los alimentos provenientes de los animales, ¿sí? Como las carnes, la leche, el yogur, los quesos. Pero también se va a consumir bastante este tipo de grasas en las comidas fritas, en las comidas procesadas, ¿sí? Y generalmente estas grasas saturadas aumentan el nivel de grasa no buena, la LDL, que generalmente aparte de acumularse en la parte del abdomen, en el tejido adiposo del cuerpo, generalmente hay riesgos de sufrir del corazón porque se llenan en las arterias, ¿sí? Estas grasitas. Y estas grasitas taponan las arterias y generalmente pueden causar enfermedades cardíacas o infarto o la muerte. Sí, entonces, de estas comidas debemos nosotros tratar de que se coma máximo el 10% dentro de nuestra dieta. Sí, máximo el 10% dentro de nuestra dieta. Sí, y saber que todas las grasas que vienen sólidas a temperatura ambiente son grasas, porque a veces, por ejemplo, muchas veces las abuelitas dicen, no, pues esta mantequilla es buenísima, es la mejor, creo que hasta me dan el nombre, González, creo que se llama, es la mejor mantequilla, esta es buena, sí, pero está sólida y generalmente sabemos que esta debemos comerla poco, ¿sí? Grasas saturadas. Sí, ahí están las grasas saturadas. Dentro de eso están los embutidos, las mantequillas, las cremas de leche. Sí, que debemos tratar de evitarlas. Los tocinos. Y ahora las grasas trans, sí, para diferenciar. Son igual grasas saturadas las grasas trans, pero son simplemente aceites líquidos transformados en grasas sólidas durante el procesamiento de las comidas. Sí. Entonces, generalmente estas vienen en papas fritas, vienen en dulces, sí, vienen en chocolates, que son el 10% de chocolate y lo demás es manteca vegetal. Entonces, estas grasas trans generalmente vienen en bebidas, sí, y nos aumentan el colesterol malo, el LDL, sí, y reducen el HDL, o sea, los aceites. Entran y estas hacen que estos se acumulen más. Entonces, más o menos estas son las definiciones de las grasas, que no es muy compleja tampoco, ¿sí? Aquí tenemos las grasas trans. Miren, todo lo que ustedes pueden comer, todo lo rico está en las grasas trans, ¿sí? En pizzas, en chocolates, en gaseosas, en papas fritas, en helados, en postres. Sí, no son mejores peores que la grasa frita, pero sí van a tener más consecuencias. Aparte de que tienen mayor cantidad de concentración de productos químicos para conservación y todo lo demás. Entonces, estos dos tipos de grasa, tanto los dulces, las pizzas, como la carne frita, la manteca de cerdo, tratar de irlas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Ahora, la grasa no es que es mala, ¿sí? Porque estamos viéndole la grasa desde un punto como que son malas las grasas. No, las grasas son muy necesarias para la nutrición. Protegen los órganos vitales, sí, con el tejido adiposo. Proporcionan energía 9 calorías por cada gramo de grasa. Absorben vitaminas. Hay vitaminas importantes en el cuerpo que si no hay la grasa no se pueden disolver, son liposolubles y necesitan como transporte la grasa. Regulan la temperatura corporal. Sí, ahí está. Ayudan a transportar las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Sí, ya luego vamos a ver qué tan importantes son estas vitaminas. Proporcionan energía para que el organismo funcione, además de proteger del frío. ¿Listo? Entonces, las grasas son muy importantes, sí,
para que nuestro cuerpo trabaje y metabolice todo normal. Sí, entonces, una ingesta muy baja de grasas también no es favorable. Favorecer al adelgazamiento si escogemos grasas insaturadas. Sí, si comemos aceites de oliva, aguacates, frutos secos, vamos también a ayudar a adelgazar. También sirve estas grasas generalmente para poder quemar las grasas saturadas. Sí, entonces no son tan malas las grasas, lo que hay que saber es irlas administrando de una forma adecuada en la dieta. Ya. Otra cosa importante, como ustedes lo pueden ver aquí, a ver, Karina, ayúdame a leer eso un poquito. No creo que me escuche Karina. ¿Sí me escuchas, Karina? Sí, profe. Ayúdeme a leer un poquito lo que dice allí. Espérese, ya me pasé. El componente principal del cerebro es grasa y constituye la mayor parte de su peso. Todas las membranas celulares del organismo tienen los ácidos grasos de nuestra alimentación diaria. Por eso Hipócrates. Hipócrates tenía razón. Somos los que comemos. El cerebro está lleno de grasas porque es buena conductora del impulso. Gracias, Karina. Entonces, no solo nos sirve para vernos bien la grasa, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, como habíamos dicho, hay cosas esenciales que de pronto, por vernos bien físicamente, pasamos por alto. Como los carbohidratos son la primera energía que el cerebro coge o la única energía que el cerebro coge para funcionar bien, también la grasa constituye la mayor cantidad de peso del cerebro. Sí, y lo más importante también es que ayuda a conducir bien los impulsos nerviosos. Quiere decir que si yo no como grasa o tengo una ingesta muy pequeña de grasa, también voy a perjudicar no solo al cerebro, sino a la transmisión de los pensamientos. Ya, igualmente la grasa tiene otras funciones de nuestro cuerpo, tales como vehiculizar vitaminas, ya habíamos dicho que son liposolubles muchas vitaminas, y otros compuestos solubles en grasas como pueden ser algunas drogas. Quiere decir que si nosotros necesitamos algún tipo de medicamento o nos mandan algún tipo o queremos utilizar algún tipo de sustancia, también necesitamos cierta cantidad de grasa para que eso pueda funcionar correctamente. ¿Listo? También ayudar a prevenir las enfermedades, ya que las grasas insaturadas, como el caso del omega 3, por ejemplo, poseen un efecto antiinflamatorio que favorece al funcionamiento de la retina y el cerebro, así como también nos aleja de la patología cardiovasculares. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que no solo el cerebro se alimenta sino que en la retina hay sustancias que necesitan la grasa para mejorar y no perder la visión. Entonces, una ingesta muy baja de grasa no solo nos va a afectar al nivel anímico, de energía, que sería lo mínimo, sino que nos va a afectar también a la retina de los ojos cuando nuestra dieta es bajísima en grasa, al cerebro. Sí, por eso es que no nos concentramos cuando hay una ingesta de grasa, nos ponemos despistados. Sí, entonces no es que es mala la grasa, necesitamos comerla sí o sí. Contribuir al incremento de la masa magra y reducir la grasa corporal, como se ha probado con el consumo de aceites de pescado y también con la ingesta de nueces. Esto significa que puede mejorar nuestra composición corporal, ayudándonos a prevenir enfermedades y también a lograr un cuerpo en forma. ¿Listo? Entonces, no es solo dejar de comer, sino saber qué productos dentro de nuestra dieta también nos ayudan a quemar grasa y podemos comer. No es necesario dejar de comer para quemar grasa, ni dejar de merendar,
ni dejar de desayunar, o como dicen, desayuno de rico, o algo así, de príncipe, el almuerzo de rey y la merienda de mendigo. No, hay que comer todas las comidas bien comidas, pero tomando en cuenta este tipo de productos que de pronto en nuestra comida natural, en nuestra alimentación tradicional no están muy incluidos. Sí, bueno, el maní sí, el aguacate, el aceite de oliva poco, las nueces poco, pero hay que irlas incluyendo. Nos ayuda a mejorar el rendimiento físico al favorecer la coordinación motora e incrementar la fuerza y resistencia aeróbica. ¿Listo? O sea, si quiero tener una buena resistencia aeróbica, también necesito comer una cantidad de grasa moderada y ajustada a mis necesidades. Conservar funciones sexuales adecuadas también, porque las hormonas generalmente funcionan, sí, con la grasa. Como aquí dice, vean, pueden vincular cambios endocrinos y afectar funciones sexuales básicas. Sí, por ejemplo, cuando una mujer ha dejado la dieta de grasa muy extrema, por ejemplo, las culturistas a veces que quieren marcarse, a veces tienen problemas en la regulación del periodo del ciclo menstrual, sí, y comienzan a enfermarse o a no enfermarse, o se enferman mucho tiempo, o se dejan de enfermar durante un buen tiempo. Entonces, tener cuidado con las chicas con esto de dejar cero grasas. Sí, ahí está más o menos. No solo afecta a los estrógenos, ¿no? Sino a la testosterona. A los hombres también les pasa lo mismo. Puede haber afecciones del funcionamiento sexual solo por falta de grasa. Y dicen, creo que me hizo mal los esteroides. Sí, también le hace mal los esteroides. Pero también las dietas muy rígidas pueden afectar. Y generalmente nos metemos en la cabeza que hay que dejar de comer grasa, que hay que dejar de comer carbohidratos y nos comenzamos a enfermar. Entonces la idea es saber que sí debemos comer grasas, que tenemos un límite de un 10% de toda la grasa que voy a comer, hacerla frita, sí, o saturada, y lo demás que venga pues insaturada en aceites, granos secos. ¿Listo? Ahí estábamos un poquito con la tabla que les decía que les iba a pasar, que ya habíamos visto, ¿no? La tabla de la tasa de metabolismo basal. Sí, eso irás grabando. Y vamos a ver los micronutrientes. ¿Listo? En los micronutrientes, como la palabra micro significa poco, por su parte los micronutrientes no nos brindan energía. ¿Listo? Todo lo que son micronutrientes no nos van a brindar energía. Sí, pero nos ayudan a las funciones que necesite el organismo. Sí, a las reacciones químicas que se funcionan en la célula nos van a servir los microorganismos. Y ya vamos a ir viendo cuáles son sus características. ¿Sí? Dentro de los microorganismos o de los micronutrientes vamos a tener dos clasificaciones. ¿Sí? Los micronutrientes son uno de los grupos de alimentos básicos que el cuerpo necesita. ¿Sí? Y los podemos ver en vitaminas y minerales. Esos son los dos micronutrientes que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, pero no es que deja de necesitarlos. Sí, como las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, sí, hay vitaminas hidrosolubles también, y los minerales, macrominerales y oligoelementos. ¿Listo? Antes de pasar al tema de los macronutrientes, les voy a pasar un pequeño videíto de las grasas con un poquito más de información. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No. Henry Nasimba, ¿cuánto necesitábamos de grasa en nuestra comida diaria? ¿Cuánto necesitamos de grasa? ¿Qué porcentaje? De 20 a 30. Del 20 al 30. ¿Qué dices, Henry? La profe Constante, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, de 20 a 30, profe.
Ya, y de ese 20-30, ¿qué porcentaje debe ser saturado y qué porcentaje insaturado? Creo que era 20 saturado y 10% insaturado, profe. Perfecto, 10% Fabricio, sí. saturado, profe. Repíteme, Jorge. Del 5 al 10% grasa saturada. Perfecto, del 5 al 10%. En este caso, no tenemos como los carbohidratos y las proteínas por kilo de peso, ¿no? No tenemos grasa, sino que de todas las calorías totales vamos a sacar esta cantidad. Entonces, vamos a ocupar la fórmula que ya teníamos, muchachos. Vamos a ocupar la fórmula que ya teníamos. La fórmula simple que decía peso en kilos por 22 y por factor de actividad. ¿Sí se acuerdan esa fórmula? Vamos a sacar en este momento, ¿Puede repetir otra vez? la fórmula que vamos a ocupar es la más simple, porque había una más compleja. Vamos a ocupar la más simple. El peso en kilos por 22, que es un número estándar para todos, ¿sí? Por factor de actividad. Sí. Entonces, vamos a sacar primero la cantidad de calorías totales. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan en los estándares de factor de actividad? 1.2 si es que no hago nada. Sí, si no hago deporte. 1.4 si es que hacía de 1 a 3 días a la semana. 1.6 si hacía de 3 a 5 días a la semana ejercicio. 1.8 si es que hago todos los días de ejercicio. Sí, de 6 días o 7 días, de 6 a 7 días de ejercicio. Y 2 si es que hago doble jornada, entreno en la mañana y entreno en la tarde. ¿Ya? Entonces, vamos a escoger como que ustedes hacen una actividad baja. Sí, de 1 a 3 días de actividad. ¿Alguien hace más? Sí, ya, entonces si alguien hace más, coja el rango que usted necesita, 1.8. Vamos a ir haciéndolo ya con nosotros mismos. Si no hago nada, no estoy entrenando, estoy solo estudiando, entonces cojo 1.2. Sí, ya, con eso vamos a multiplicar. Yo, por ejemplo, entreno todos los días, yo voy a poner 70 kilos por 22 y por el factor de actividad. Sí, en este caso sería 70 por 22 y por 1,6. Sí, ese va a ser mi multiplicación. ¿Y esto era? ¿Para qué sacábamos esto? Con esta fórmula, ¿qué sacamos, muchachos? Claro, el nivel calórico, la medida de calorías totales al día, ¿no es cierto? Es por un día esto, ¿no es cierto? Esto vamos a hacer. Entonces, Por 1.6 todos los días, profe, actividad. claro, si es que hago de lunes, si hago de 3 a 5 días, si es que yo entreno de lunes a viernes, es 1.6. Si entreno todos los días hasta el domingo, 1.8. Y si de pronto hago de lunes a viernes, pero entreno a doble jornada, entreno en la mañana 1 hora y media y en la tarde 1 hora y media, entonces ahí ya multiplico por 2 para saber qué es lo que yo necesito de calorías totales. Yo calorías totales me sale 2.464 kilocalorías.
¿no es cierto? Daniel Chiriboga, ¿qué hago para sacar los carbohidratos? ¿Cómo saco, cuánto nivel de carbohidratos saco de aquí? Porque ahí está total en las calorías, es la comida que voy a comer en todo mi plato, sí. Ahora, ¿cómo sé cuánto le corresponde a los carbohidratos, Daniel? No me acuerdo, profe, esa parte. Profe, A ver, para sacar los carbohidratos. 0,6, profe. dividir para 0,6. A ver, ¿cómo? 6. El 60% le pertenece. dividir todas las calorías a 0.6. Ya, ¿por qué 0,60? Está bien, pero ¿por Porque qué esa es la cantidad de proteínas Porque el 0,6 sería el 60%, ¿no es cierto? A menos de que usted haga la multiplicación por 0,60%. Pero si no tiene un por ciento en su calculadora, solo multiplica por 0,6, ¿no es cierto? Ya. Todo eso por el 0,6. A mí me salió 1479, le voy a poner aquí, punto 4. 1479 kilocalorías de carbohidratos. Ahora, ¿cómo sé cuánto me toca de proteínas? A ver, déjeme ver, Ismael, Cobo. ¿Qué hago para saber mi cantidad de proteínas? Es del 15%, entonces es por 0.15. Ok. Perfecto, el 0,15. Eso sería, déjame ver, a mí me salió 369,6. Pero ahí, Pero- ¿cómo le hizo, profe, el valor total de? El valor total de mi, siempre cojo el valor total. El valor total de todas las kilocalorías que saqué. Al comienzo saqué cantidad total de calorías, 2.464. A los carbohidratos les multipliqué por el 60%. A las proteínas les multipliqué por el 0,15, que sería el 15%. ¿Sí? Y ahora necesito saber de grasas cuánto voy a ocupar. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto deberé sacar el resto de las grasas? 25. 25. 25. Ya, entonces saquen del total el 25%. Puede repetir, profe, no le entendemos. Ya. Vamos a sacar las calorías totales, sí, utilizando la fórmula tu peso en kilos por 22 y por factor de actividad. Sí, el factor de actividad lo eliges tú porque ahí había 1.2 si no hago deporte, 1.4 si hago de 1 a 3 días, 1.6 si hago de 3 a 5 días, 1.8 si entreno todos los días y por 2 si es que hago doble jornada, entreno mañana y en la noche. ¿Listo? Entonces yo había escogido 1.6, ¿sí? Entonces multiplico 70 kilos o lo que peses por 22 y por 1.6. Eso te va a dar el total de calorías al día que vas a comer en todo el día. A este total le vas a primero multiplicar por 0.6, que sería el 60%. Luego, para sacar las proteínas, les vas a multiplicar al total por 0,15. ¿Sí? Y ya te sale la cantidad de calorías, de kilocalorías por proteínas. Y las grasas sería el restante, ¿no es cierto? Tenemos ya 75%, 60 de carbohidratos y 15 de proteínas, me falta para el 100%, 25. Entonces, el total de las calorías multiplico por 0.25. ¿Sí? Entonces, la suma de los tres nos tiene que dar
por consecuencia, el mismo valor, ¿no es cierto? Yo tengo 1479 más 370 y más 616, que es lo que me salió a mí según mi peso. 2465, 2464. Ahí ya tenemos distribuidas, ¿no es cierto? Distribuida la cantidad de calorías, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo le hago gramos a eso para hacerle comida? Porque está en calorías. ¿Quién se acuerda? Recuerden que queremos ver nutrición, pero para tener algo práctico. Ya sabemos la teoría. ¿Cómo le transformo a estas kilocalorías de cada alimento en gramos? Para poder... Dividido por 4. ¿Para 4 qué? Pero, ¿qué producto? Para 4 gramos. 4 kilos, a ver, para 4 kilocalorías, pero ¿qué producto? ¿Cuál de los tres? Los carbohidratos primero. Carbohidratos. Ya, a ver, los carbohidratos primero. Entonces usted divida, yo voy a dividir lo mío. Sí. A mí me salió a 369 gramos de proteína. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más de carbohidratos? ¿Qué más necesitamos hacer para las proteínas? ¿Para qué divido las proteínas? ¿O las proteínas no divido? Igual para 4. Igual para 4. ¿Cuántas kilocalorías nos da la proteína por gramo? Y ahora nos toca solo las grasas o los lípidos. ¿Por cuánto dividimos ese? ¿Por cuánto dividimos las grasas, María Augusta? ¿Para cuánto? O Javier, ¿para cuánto dividimos las grasas? ¿Sí se me escucha ahí, chicos? Sí. Para 4. Yo no les escucho. A ver, ¿para cuánto dividimos las grasas para saber los gramos? Para 4. No, ¿para cuánto? 9. No. Para 9. Recuerden que cada gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. ¿Sí? Entonces, ustedes ya han transformado su dieta en gramos. ¿Sí o no? Ok, hasta ahí vamos a quedarnos a medio cálculo de lo que ya es más o menos la proporcionalidad de cuántas kilocalorías y cuántos gramos de comida usted debe ingerir al día. ¿Listo? Luego vamos a hacerlo comida, porque necesitamos saber qué alimentos necesitamos incrementar en esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un pequeño video de unos 5 minutitos de las grasas y pasamos a los micronutrientes para ya ir terminando esto de lo que es la nutrición. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Estaba claro cómo calcularon? Sí, profe, ¿me recuerda por favor cómo se transformaba la grasa a gramos? ¿Dividido para 9 era? Dividido para 9. ¿Cómo sé para qué divido? Yo divido para la cantidad de kilocalorías o la cantidad de energía que me da ese alimento. En las proteínas y los carbohidratos nos da 4 kilocalorías por gramo. Sí,
Y en las grasas nos da más del doble, 9 calorías por cada gramo de grasa. ¿Cómo transformo yo mis kilocalorías? A gramos, dividiendo para cada para cada equivalente que nos da el producto. Entonces, si yo tengo una cantidad de kilocalorías en carbohidratos, divido para 4 para poder transformarle a gramos. ¿Sí? Porque por cada gramo hay 4 kilocalorías que nos da el carbohidrato. Por cada gramo de proteína, o sea, 1 gramo de proteína es igual a 4 kilocalorías. Y 1 gramo, ¿no es cierto? 1 gramo de grasa es igual a 9 kilocalorías. Podemos hacer una regla de 3 o simplemente hacemos una división. ¿Listo? Ahí ustedes ya saben cuántos gramos de cada producto tienen ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están claros ahí? ¿Hasta ahí? Lo importante es que estén claros en esta parte de ya ir haciendo aplicable las clases de nutrición. Sí, la idea no es memorizarse la parte teórica, sino ya poder hacer una guía de alimentación. Por ejemplo, Edison, ¿cuánto te salió a ti de carbohidratos, proteínas y grasas? Profe, buenas noches. Disculpe, profe, lo que pasa es que estoy manejando, no le estoy ya, haciendo chévere. Marlon, no hay problema, Edison. Marlon, ¿cuánto te salió a ti? En carbohidratos me salió 300. Ya. En gramos. En proteínas 75 y en grasas 55. Perfecto, ya. Estefanía, ¿a ti cuánto te salió? En gramos me salió en calorías 326, en proteínas 81 y en grasas 60. Ok, María Augusta, ¿cuánto te salió a ti? No, profe, yo no lo transformé todavía en gramos. Ya, listo. Ahora, si yo quiero a esta dieta, yo quiero subir de peso, quiero muscular, sí, a toda esta base de calorías, puede ser las totales, puedo comenzar con las totales, yo le puedo subir el 10, el 15 y hasta el 20% más, si yo quisiera subir de peso. Sí, yo estoy flaquito, quiero subir de peso y puedo subirle a mis calorías totales el 10, el 15 o el 20%. Sí, más o menos. Y si yo quiero bajar de peso, sí, yo puedo bajar el 10, el 15 y el 20. Igual. Aunque si quiero subir un poco más, puedo llegar hasta el 30 también. Sí, de mis calorías totales. Para yo hacerme una idea. Yo quiero subir de peso, estoy delgadito y digo, ya saqué mis calorías totales, ahora ¿cuánto más debo comer? ¿No es cierto? Yo quiero subir de peso, voy a subirle un 10% más de mis calorías totales. ¿Listo? Y ahí veo si es que voy subiendo de peso o no. Es más o menos una relación sin tener que estar evaluando mucho, pero que sí va a ayudar. ¿Listo? Déjenme pasar. Sí, profe, si puede repetir, por favor. Ya, verán, si yo quiero, ¿no es cierto? Yo quiero subir de peso. Y ya tengo mis calorías totales, ya saqué mis calorías totales de lo que yo quería, de lo que yo evalué. ¿Qué tengo que hacer? Si es que quiero subir de peso, subir el 10, el 15, el 10, el 15 y hasta el 30% puedo subir de mis calorías que estoy comiendo total para poder incrementar el peso. Pero si yo quiero bajar de peso, yo puedo a estas calorías totales restarles o el 10 o el 15 o hasta el 20%. Sí, para ir bajando de peso. Progresivamente, no es una guía pequeña. Sí, para que ustedes más o menos vean que sin necesidad de saber mucho de la nutrición puedo tener una guía base. Sí, entre el 10, 15 o 10, 20 y 30% si quiero subir de peso. Si quiero bajar, estoy muy gordito, puedo comenzar bajando de mis calorías totales del 10,
el 15 y el 20%. ¿Listo? Profe, una pregunta. A ver, dime. Quítame esto, negro. Para sacar en gramos, era carbohidratos y proteínas, les dividíamos para 4. Para 4. Y las grasas para 9. Para 9. ¿Por qué razón? Porque cada uno de esos productos nos da... La caloría, recuerden que era una medida para medir la energía, ¿no es cierto? Entonces, 1 gramo de carbohidratos nos da 4 kilocalorías. 1 gramo de proteína nos da 4 kilocalorías. Y 1 gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. Puedo hacer una regla de 3. Si 1 gramo me da 9 kilocalorías, ¿cuánto me dan las demás kilocalorías? ¿No es cierto? Si me da 4 kilocalorías, yo tengo aquí en grasa, por ejemplo, 69 gramos, no, 69. Tengo 616 calorías. ¿Cuántos gramos son? Puedo hacer una regla de 3. O simplemente dividir la cantidad de calorías que he sacado por producto y dividirla para la cantidad de energía que me da. En las proteínas y los carbohidratos son 4. Y en la grasa es 9. Entonces yo ya voy a saber cuánto debo comer en gramos. Y ya lo que me restaría es comenzar a elegir los productos, ¿no es cierto? Los productos que voy a consumir. Sí, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí, cómo se deben distribuir los productos o los alimentos en la dieta para que ustedes tengan una idea base. Sí, la nutrición es más complicada, no más complicada, bueno, sí, más complicada, porque hay que tomar varios factores, pero como base yo puedo ir haciendo una dieta saludable. Sí, dejo de comer grasas o de las 69 de grasa, yo puedo ponerle solo el 10%, ¿no es cierto? Que sería 6,9 gramos de grasa. Yo sé que eso me puedo comer. ¿Listo? Y los otros 63 o 60 gramos de grasa tienen que venir de los frutos secos o de aceites de oliva. ¿Listo? Es tedioso al comienzo, pero luego ustedes van a darse cuenta que es más fácil de lo que parece. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? La idea es que queden claros con esto, para que ustedes puedan hacerlo con ustedes mismos. No hay ninguna otra pregunta para pasar. Listo. Entonces, si luego quieren hacer más preguntas, no hay problema. A ver, ¿dónde estaban los? El de las grasas, el video. Bien, sí. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario de Nutrición de Menjasar. Hoy vamos a explicaros qué son los lípidos, más popularmente conocidos como grasas. Empezamos. Que comúnmente hablemos de grasas para referirnos a los lípidos nos viene muy bien para explicar realmente qué son y para qué sirven. Y lo haremos a partir de los dos grandes errores que cometemos cuando pensamos en ellos o hablamos de estos lípidos. Y el primer error es que generalizamos, cuando en realidad el grupo de lípidos está formado por moléculas muy diversas. Y así, por ejemplo, las grasas son solo un tipo de lípidos, o dicho de otra manera, no todos los lípidos son grasas. Y el segundo error es que los demonizamos, cuando en realidad son un nutriente muy necesario tanto en etapas de crecimiento como para el mantenimiento de nuestra buena salud. Y hablando de grasas, ¿queréis saber por qué nos apetecen mucho más las patatas fritas que no las patatas asadas? No os lo perdáis al final del vídeo en nuestro dato curioso. Pero antes vamos a explicar bien y vamos a desmontar bien estos dos grandes errores para así entender qué son los lípidos y para qué sirven.
Como decíamos, los lípidos incluyen moléculas muy diversas, así que vamos a empezar por lo que sí tienen en común, y es que todas ellas tienen una estructura con base formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y además todas ellas son insolubles en agua, es decir, son hidrófobas. Entonces, donde sí son solubles es en los solventes o disolventes orgánicos, como por ejemplo el éter, el etanol o la acetona. Y ahora que ya sabemos lo que tienen en común, vamos a ver lo que las diferencia, que es lo que también les va a aportar estas funciones diferentes que luego veremos. Y para ver estas diferencias empezaremos con lo más importante, que es la estructura. Y esto nos lleva a ver tres tipos de lípidos distintos. Tenemos por un lado los triglicéridos, los fosfolípidos y en último lugar los esteroles. Y de forma breve vamos a explicar, porque ya dedicaremos un capítulo en nuestro diccionario a cada una de ellas, diremos que por un lado los triglicéridos son ahora sí lo que popularmente conocemos como grasas. De hecho, las grasas son mezclas de triglicéridos distintos. Son los que también están en mayor cantidad, de hecho aproximadamente el 90% de los lípidos de nuestro cuerpo, pero también en una cifra tan elevada en los alimentos, lo que encontramos como lípido es triglicérido. ¿Qué decimos de los fosfolípidos? Los fosfolípidos estructuralmente se parecen a los triglicéridos, pero presentan fósforo también en su molécula en forma de ácido fosfórico y tienen como particularidad importante que forman parte de la estructura de las membranas de nuestras células. Y en último lugar, los esteroles, que son esteroides del que seguro que os va a sonar el colesterol, que es uno de los esteroles por excelencia, y que él solito necesitará un capítulo solo, así que ya hablaremos largo y tendido sobre él. Para ver las funciones de todos ellos, de todos estos lípidos, vamos al siguiente error. Si os está gustando el vídeo y os está resultando interesante, no os olvidéis de darle al like y no os olvidéis tampoco de dejarnos vuestros comentarios debajo del vídeo. Y ahora sí vamos con el segundo error que cometemos cuando pensamos o hablamos de los lípidos, y es que los demonizamos. Somos conscientes de que nos asusta sobre todo la palabra triglicéridos, ¿verdad? Y es que fuera del ámbito sanitario, fuera del ámbito científico, es verdad que parece que solo hablamos de los triglicéridos para referirnos al problema que conllevan en cuanto a nuestra salud cardiovascular. Pero ahí va la primera entrega de Desmontando los mitos sobre los lípidos y las grasas. Y es que los triglicéridos son un macronutriente. Ahí va explicado qué son los macronutrientes. De hecho, son el macronutriente al que nos referimos cuando decimos aquello de entre el 30 y el 35% de la energía que deberíamos consumir en un día, es decir, de las kilocalorías que deberíamos consumir en un día, deben proceder de los lípidos. Y aquí sí podemos sustituir la palabra lípidos por grasas, porque nos estamos refiriendo en concreto a los triglicéridos. Así que los triglicéridos son un macronutriente, un nutriente indispensable para nuestra salud. Y además son el macronutriente más calórico, porque por cada gramo nos aportan 9 kilocalorías, en comparación con las 4 kilocalorías que nos aportan los hidratos o las proteínas. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de triglicéridos o incluso el colesterol nos suena como los peores enemigos de nuestra salud cardiovascular? ¿O lo relacionamos directamente con el aumento de peso? Pues, de nuevo, como siempre en nutrición, porque debemos hablar del equilibrio entre los tres pilares fundamentales de una alimentación saludable, que son la cantidad, la calidad y la frecuencia. La cantidad os la explicamos en este vídeo, donde os enseñamos a calcular cuántos lípidos, cuántas grasas necesitamos consumir en un día. Y la calidad y la frecuencia en este otro vídeo, donde os enseñamos a montar un menú semanal saludable. ¿Y todo esto para qué? Pues con el objetivo de conseguir las funciones importantísimas que los lípidos nos van a aportar. En concreto, las grasas son importantes porque son nuestra principal reserva de energía, que actúa cuando no llegan los hidratos porque se quedan cortos, por ejemplo, entre ingestas, y así conseguimos no usar las proteínas como fuente de energía, que no es su función principal. Y esto también nos permite mantener la temperatura corporal cuando la temperatura exterior, la temperatura ambiente es más fría. También lo que hace la grasa es recubrir nuestros órganos con una capa de grasa que lo que hace es protegerlos de los golpes.
También la grasa es importantísima, los triglicéridos son importantísimos para poder absorber las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. Y son también las grasas muy importantes porque nos ayudan a nivel de paladar a poder apreciar mucho mejor los sabores y los aromas de los alimentos que ingerimos. Y el colesterol no se queda corto, también cumple funciones importantísimas que no podemos descuidar. Es, por ejemplo, una parte importante de la estructura de nuestras membranas celulares, a la vez que es precursor tanto de hormonas sexuales como de la famosa vitamina D que sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Y además forma parte o participa de procesos metabólicos. Así que, resumiendo, no se trata ni de tenerles miedo, ni mucho menos de dejar de comerlos, sino, como decíamos, cumplir ese equilibrio de cantidad, calidad y frecuencia. De esta manera conseguiremos no hacer un exceso de ellos, tampoco quedarnos cortos y aprovechar al máximo todo lo bueno que tienen por aportarnos. Y esto nos lleva a nuestro último punto del vídeo, nuestro dato curioso. ¿Y por qué nos gustan más las patatas fritas que las patatas asadas? Bueno, pues entre las importantísimas funciones que hemos explicado de las grasas, una de ellas está la de ayudarnos a percibir el sabor y el aroma de los alimentos. Y es que las grasas influyen directamente en las características sensoriales, es decir, organolépticas de los alimentos que tomamos. De manera que las grasas están vinculadas con la palatabilidad de estos alimentos. ¿Qué es la palatabilidad? Pues es la cualidad de un alimento de resultarnos grato, y es que la alimentación está claro que es un placer. Y así debe seguir siendo, precisamente porque gracias a que nos resulta placentera, nos invita a comer, a tomar alimentos. Lo que pasa que siempre con el fin último de lograr obtener energía y nutrientes. Claro, ¿qué pasa cuando no solo disponemos de alimentos frescos, alimentos no procesados o alimentos mínimamente transformados, sino que entran en juego también otro tipo de alimentos procesados, ultraprocesados, que se alejan totalmente de los alimentos considerados necesarios para una alimentación saludable, y que no solo eso, sino que además es que están concebidos precisamente para provocarnos el que cuando empecemos a comernos no podamos parar de comer. Bueno, para entender esto vamos a explicar un poco mejor cómo funciona el mecanismo del apetito, que es un mecanismo que es muy complejo, así que tampoco entraremos en detalles, pero sí que debemos entender que en esta regulación del apetito entran en juego hormonas, que algunas de ellas conectan directamente con los centros del placer de nuestro cerebro. Entonces, cuando tomamos un alimento o una ingesta, una comida que nos resulta gratificante, y obviamente las grasas están involucradas en ello, se activan nuestros centros del placer. De ahí que si nos dan a escoger, vamos a preferir las patatas fritas antes que las asadas, pero también, por ejemplo, vamos a preferir antes el queso curado que el queso fresco. Y dentro de este mismo mecanismo de regulación, por suerte, también existe el activar la saciedad, que es para indicarnos cuándo debemos dejar de comer, porque ya hemos conseguido la energía y los nutrientes que necesitábamos en ese momento. Hasta aquí todo bien, pero claro, puede darse la situación en la que el mecanismo de recompensa del cerebro por activación de estos centros del placer se dispare, y al dispararse la saciedad no cumpla con su objetivo. Pues esto es precisamente lo que sucede con lo que denominamos alimentos hiperpalatables, que significa que son alimentos que nos generan un bucle en el que cuando empezamos a comer no podemos parar. Son alimentos que están creados precisamente con este objetivo y que todos tienen en común que combinan en su composición tres ingredientes como son las grasas, los hidratos de carbono simples libres, que son los azúcares, y la sal. Entonces, llegados a este punto, es cuando de nuevo entra en juego el equilibrio entre la cantidad, la calidad y la frecuencia. Pero también la alimentación consciente. Podemos optar por no tomar este tipo de alimentos, no son necesarios para una alimentación saludable, aunque también tenemos libertad para decidir tomarlos de forma puntual. Y en el caso de que así sea,
debemos tener claro que a la hora de comer debemos ser conscientes precisamente en ese justo momento para así conseguir tomar una cantidad adecuada. We are bringing the legendary. Ok, chicos, como vieron, es interesante la cantidad de grasa que podemos consumir. Ya saben por qué nos gusta más comer dulces, pizzas, embutidos. Sí, se genera a nivel del cerebro un placer, como habíamos dicho que se generan hormonas del placer. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con eso. Ya sabemos por qué también no nos llevamos cuando comemos mucha comida chatarra y podemos seguir comiendo gaseosas y lo demás. Tienen este efecto. Entonces, ir controlando eso, ¿no? Vamos a seguir con lo demás. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Vamos a pasar a los micronutrientes. Ok, estamos aquí, ¿no? En la clasificación de vitaminas hidrosolubles, liposolubles y también los otros macronutrientes que están como microminerales, que se clasifican los minerales en dos, microminerales y oligoelementos. ¿Listo? Vitaminas de importancia y clasificación. Son sustancias orgánicas que no participan en la construcción de las células, pero que son consideradas como nutrientes, ¿sí? No participan en la construcción de las células, no construyen tejidos, ¿sí? No dan energía, pero son considerados nutrientes. Ello se debe a que el organismo humano los precisa en pequeñas cantidades para así poder aprovechar otros nutrientes, ¿sí? Son como ayuda para aprovechar los demás nutrientes. Y a veces participan en reacciones metabólicas específicas, otras como metabolitos esenciales y otras como coenzimas. ¿Se acuerdan de alguna coenzima importante? La ATP y ADP. Esas eran energías. ¿Se acuerdan que todos los nutrientes, tanto carbohidratos, tanto proteínas y tantas grasas, sí, se convertían en una sola coenzima? Había una sustancia que se llama acetilcoenzima A. Esta era la que generaba, la que entraba al ciclo de Krebs. ¿Sí se acuerdan? Esta coenzima A, todos los proteínas, grasas o carbohidratos que querían entrar al ciclo de Krebs para generar energía tenían que transformarse en la acetilcoenzima A. Entonces ya saben que las vitaminas no son solo importantes para no enfermarnos, sino que funcionan como coenzimas y van a ayudar a generar el ciclo de Krebs. Si no, no habría cómo existe este ciclo de Krebs. No podría entrar los carbohidratos ni como glucosa, ni como lípido, ni como aminoácidos al ciclo de Krebs. Tienen que de ley convertirse en acetilcoenzima A. Entonces, esto es más o menos una de las funciones importantes de las vitaminas. De acuerdo con su solubilidad, hay unas que se van a disolver en agua, otras en grasa, ¿sí? Entonces están clasificadas como hidrosolubles y liposolubles. Sí, ahí están más o menos las vitaminas esenciales. Ya, vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. Las hidrosolubles no se almacenan en el organismo, quiere decir que se las desecha generalmente por el riñón, por la orina. ¿Listo? Entonces, estas hidrosolubles no se las puede almacenar. Por lo que nos va a tocar diariamente ingerirlas, como la vitamina C, ¿sí? La vitamina C en exceso se va por la orina, pero necesitamos mucha vitamina C todos los días.
Así que, bueno, no mucha vitamina C, sino siempre la presencia de la vitamina C para que las funciones inmunológicas sean necesarias. Entonces, el exceso de vitaminas hidrosolubles se excreta por la orina, ¿sí? No tiene ningún efecto tóxico por elevadas que éstas sean. Sí, aunque vamos ahí, por ahí algún efecto medio nocivo, pero es ya en casos muy extremos, ¿sí? Sufrir anormalidades en el riñón por no poder evacuar la totalidad del líquido, o sea, si no podemos orinar bien, si hay algún problema en este caso sí puede producir cálculos al riñón. Las vitaminas B, generalmente B12, B2, B3, B4, sí, van de pronto a producir cálculos, pero ya por un mal funcionamiento del riñón o porque no se puede orinar bien. Pero en sí, si es que orinamos bien, no hay ningún problema de este sistema excretor, no habría ningún problema para desasimilar esto del riñón. ¿Listo? Las vitaminas hidrosolubles están ahí. Todas las familias de las vitamina B, toda la familia de la vitamina B, sí, y el ácido ascórbico, el ácido fólico, la biotina y el ácido pantoténico. El ácido ascórbico es la vitamina C. Entonces, todas estas vitaminas son hidrosolubles y no se las puede almacenar. Sí, y vamos a ver un poquito qué función cumple cada una de las vitaminas para estar más o menos conscientes y en qué alimentos los podemos consumir. Listo, la vitamina B1 tiamina participa en el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas y en la transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Listo? Por eso cuando uno está con neuritis o algún problema, le mandan a inyectarse el neurobión complejo B, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que haya un mejor impulso nervioso y también ayudan a metabolizar los carbohidratos y las proteínas. Su deficiencia conduce a la aparición de enfermedades denominadas beriberi, que se caracterizan por debilidad muscular, alteración nerviosa, insuficiencia cardíaca. Aunque no necesitamos mucho las vitaminas, por ser micronutrientes, son imprescindibles. Vitamina B2 o riboflavina. Participan en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. ¿Sí? También en la estabilidad de las mucosas, sí. Su diferencia es rara. O sea, difícilmente no vamos a tener vitamina B2, pero se caracteriza por la alteración de la córnea, lengua y de las mucosas labial y nasal. Se necesita la vitamina B2 para ver en la noche. Sí, esta vitamina B2 ayuda a que el ojo pueda tener visión nocturna. Sí. Y para la mucosa labial y nasal. Así que son muy importantes las familias de la vitamina B. Ahí tenemos en qué podemos conseguir la vitamina B. Tenemos las papas, la nuez, creo que es quinoa, avena, ¿sí? Las pasas. Aquí estamos más o menos una guía de alimentos en donde nosotros los podemos conseguir. Ahí está el pan, el trigo, el choclo. Tenemos vitamina B1, B2 y B3. Sí. Nutren el sistema nervioso, el estrés, insomnio y mejoran memoria a los estudiantes. Listo, la vitamina B5 colabora en la producción de hormonas. Vitamina B6 mejora la circulación. Vitamina B7 salud de las piel, uñas y cabellos. Ya saben, si quieren alguna vitamina para el cabello, las uñas y la piel, ya saben, la vitamina B7. Y la vitamina B9 y B12, fertilidad, embarazo y desarrollo del feto, previenen la anemia. Listo, vamos viendo. La vitamina 3, B3, sí, niacina, participa en
numerosas reacciones celulares y metabólicas de carbohidratos, ácidos grasos, sí. Esta no metaboliza mucho las proteínas, pero sigue metabolizando carbohidratos y ácidos grasos. Su deficiencia origina pelagra, caracterizada por dermatitis, demencia y diarreas. Sí, una especie como de inflamación en el cuerpo. ¿Listo? Cuando no se tiene vitamina B3. La vitamina B6 desempeña importantes funciones del metabolismo de los aminoácidos. O sea, ya aquí ya funciona más con las proteínas, incrementa sus necesidades cuando se incrementa la ingesta de proteínas. O sea, mientras más carne comemos o mientras más proteínas ingerimos, sean vegetales o animales, vamos a necesitar más cantidad de vitamina B6. Se le ha atribuido un papel importante en el tratamiento de enfermedades neurológicas, generalmente como el Alzheimer y el síndrome de Parkinson. ¿Sí? Imagínense qué tan importantes son estos micronutrientes que los vamos a conseguir generalmente en frutas y verduras. Su diferencia es rara y se caracteriza por alteraciones neurológicas, musculares y convulsiones. O sea, no tener la vitamina B6 también acarrea grandes consecuencias. ¿Listo? Vitamina B12 o cobalamina. Sí, interviene en las funciones importantes como la maduración de los glóbulos rojos, o sea, nos evita la anemia, el metabolismo de los ácidos grasos y el funcionamiento del sistema nervioso y la síntesis del ADN. Proviene de alimentos de origen animal. Es lo único que puede almacenarse en el hígado. Sí, esta vitamina es muy importante. Hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no es cierto? La aclaración es que solo se consigue de origen animal. Sí, y esta vitamina, a comparación de lo que nos decía el contexto general de que las hidrosolubles no se almacenan, esta sí se puede almacenar en el hígado. ¿Listo? Entonces, la gente que hace, por ejemplo, la gente que es vegetariana, ¿sí? Ellos tienen que estar bien suplementados de vitamina B12 para que no haya esta carencia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué pueden producir, pueden generalmente conllevar a una anemia? Sí, porque es la que regula y madura los glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo aquí? Si es que yo soy vegano o soy, hago comida sin comida animal, tener una buena suplementación de los vitaminas B12. ¿Listo? Aquí están algunos de los productos donde usted puede encontrar el pollo, los camarones, los filetes, los quesos, la leche, el yogur, los huevos, la nuez. Sí, en menos cantidad, pero la nuez, la vitamina B12. El ácido fólico interviene en las reacciones de síntesis de DNA, proteínas y producción de glóbulos rojos. También produce glóbulos rojos. Por eso es que a las embarazadas les mandan a tomar mucho ácido fólico, tanto para la columna bífida, creo que se llama, que como que se divide la columna, tanto para mantener un nivel de glóbulos rojos estables. La carencia de ácido fólico provoca un cuadro parecido al del déficit de vitamina B12, con anemias megaloblástica, alteraciones nerviosas y cerebelosas, o sea, del cerebelo, disminución de la masa muscular y trastornos psíquicos. Sí, también ayuda a mantener un nivel de masa muscular este ácido fólico y trastornos psíquicos, porque es un antioxidante. Ya habíamos dicho que era un antioxidante, ¿no es cierto? La biotina interviene en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Seguimos viendo que las vitaminas ayudan a metabolizar mejor las cosas. Mejor dicho, las sustancias nutritivas. Su deficiencia ocasiona alteraciones de la piel y mucosa labial, trastornos musculares,
retraso del crecimiento en niños, trastornos neurológicos. El consumo excesivo de la clara de huevo puede producir enfermedades de clara de huevo que se caracteriza por deficiencia de biotina. Es debido a que la clara de huevo contiene las proteínas llamadas avidina, que disminuyen la absorción intestinal de la biotina. O sea, aunque uno crea que puede comer cualquier cantidad de comida, hay alimentos que también se contraposicionan a las demás sustancias nutritivas. Entonces, tener cuidado, por ejemplo, en esto. Yo no había tomado en cuenta esto, yo me comía 28 huevos diarios, 6 huevos por ingestión. Imagínense. Entonces, uno a veces no se fija en los micronutrientes, pero puede llegar a favorecer en algún lado, pero también a desfavorecer por otro. La vitamina C o ácido ascórbico es una potente antioxidante contra el envejecimiento celular. Sí, ayuda a que las células vivan un poco más, tengan un periodo más de vida. Interviene en la destrucción de productos carcinógenos o cancerígenos, lo que le confiere un papel protector frente a la aparición de ciertos tumores. Ya, aquí dice que hay una idea que no es tan clara de que uno se pone, por ejemplo, hay sueros de vitamina C, ¿no es cierto?, que son con mayor cantidad de miligramaje, pero dicen que, bueno, no está descubierto que a uno no le dé la gripe o no se enferme, pero sin embargo parece que sí disminuye las altas dosis de vitamina C los trastornos que uno sufre con la enfermedad. Sí, entonces los síntomas son menores, hay menos sensación de estar enfermo, entonces no quiere decir que no sirva eso de ponerse sueros de vitamina C. ¿Listo? El déficit de vitamina C origina una enfermedad clásica llamada escorbuto. Sí, no sé si ustedes han oído, generalmente les daba a los marinos. Sí, en la época del siglo XV, XVI, cuando la gente no podía conseguir la vitamina C, estaba en los barcos, solo comía pescados y comía poco, entonces se dio esta enfermedad por falta de vitamina C. Sí, ahí está un poquito, unas fotos no tan agradables de cómo se inflamaban los dientes, las encías iban perdiendo los dientes, les daba manchas en la piel, sí, y era por falta de vitamina C. Sí, hoy en día no se da, pero en ese tiempo sí se daba esta enfermedad por la falta de vitamina C. Aquí tenemos las vitaminas hidrosolubles, vitaminas B1, B2, bueno, ahí está, todas las vitaminas B, de la familia de las vitaminas B y la vitamina C. Ahí están algunos productos, como en el pan, las harinas, frijoles, lentejas, queso, carnes. En los granos secos también tenemos vitaminas de esa clase, sí, en las frutas, sí. En el ají también tenemos vitamina C. ¿Sí sabían que hay 3 veces más vitamina C que en la naranja? Sí, entonces los que comen ají, aunque moqueen cuando están comiendo el ají, no importa, pero hay más vitamina C. Sí, van a estar más protegidos. Entonces, y cuando como el cuerpo necesita vitamina C, hay gente que dice que no me gusta el ají, pero si lo va comiendo y consumiendo de a poco, el cuerpo se da cuenta que hay más vitamina C y ya luego se va a volver ajicero. Así que no tengan problema de comer ají, tiene una buena cantidad de vitamina C. Los pimientos también, porque el ají es parte de los familia de los pimientos. ¿Listo? Vamos a quedar ahí, chicos, van a ser las 8, voy a tomar la fotito para hoy la asistencia. Ya mucho. Solo nos queda esto, vamos a ver sobre la hidratación la próxima semana y creo que el viernes debemos de ver sobre suplementos y un poco voy a ver si les hablo de esteroides, de las consecuencias que producen, los beneficios que tienen. No se hicieron para culturistas, se hicieron para gente que sufre enfermedades como raquitismo,
pero se abusa de eso para ganar algunos campeonatos ahí en estos tipos de concursos. Pero cada uno ya irá viendo cómo lo va analizando. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la fotito. Sí, nos quedamos ahí, chicos. No voten en los cálculos que estamos haciendo, porque al final de todo hemos de hacer unos ejercicios donde ustedes van a calcular este tipo de cosas. ¿Listo? Nada más, chicos. Una buena noche. Nos quedamos allí. Nos vemos el día miércoles. Suerte. ¿Tienen alguna Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Ya, el listo. Si miércoles. tienen preguntas, que quede para la próxima clase. A ver, dime. Gracias, profe. Dime nomás. Todavía tenemos un minutito. Eso. ¿Alguien tenía una pregunta antes de irnos, chicos? No, listo, chicos. Las tareas, no se olviden los que estén atrasados, tareas máximo hasta mañana para calificar. ¿Listo? Nada más. Gracias, chicos. Una buena noche. Profe.